Bien, hermanos, vamos a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, vamos a continuar con la serie de predicaciones expositivas en esta carta. Vamos a leer los versículos 17 al 25 y luego vamos a tener un momento de oración. 1 Timoteo 5, 17 al 25, dice la palabra del Señor: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Luego de haber presentado ciertas regulaciones tocante a nuestro trato con los demás en la iglesia, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, y más específicamente regulaciones tocante a nuestro trato con las viudas en los versículos 3 al 16, ahora el apóstol Pablo pasa a considerar algunas regulaciones tocante a nuestro trato con los pastores. Y sin temor a equivocarme, puedo asegurar que al acercarnos al estudio de este texto nos estamos enfrentando a un pasaje que es de suprema importancia para la vida y ministerio de cualquier iglesia local. Porque existen ciertas doctrinas en la palabra de Dios que son esenciales para una correcta comprensión del cristianismo. Por ejemplo, la doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él realizó en la cruz es esencial para que nosotros podamos entender lo que es el Evangelio. Una persona que no posea una correcta forma de pensar con respecto a quién es Jesucristo y con respecto a la obra que Él realizó en la cruz, es una persona que no tendrá una correcta comprensión acerca de lo que es el Evangelio. Y de la misma manera, dentro de ese mismo contexto, podemos decir que hay ciertas doctrinas que son esenciales para que una iglesia funcione correctamente, para que una iglesia pueda alcanzar el mayor grado de madurez posible. Y si pudiésemos hacer una lista de esas doctrinas, yo les aseguro que la que tiene que ver con el gobierno de la iglesia y con el trabajo de los pastores debe ser colocada en los primeros lugares, si no en el primer lugar. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que deben gobernar la iglesia del Señor Jesucristo? ¿O qué implicaciones tiene ese gobierno? ¿Cuál es la naturaleza de ese gobierno pastoral? ¿Hasta dónde llega ese gobierno de los pastores? ¿Hasta dónde llega la autoridad de esos hombres puestos por Dios en la iglesia? ¿O cómo son esos hombres puestos en la iglesia? ¿Cómo se eligen los pastores para trabajar en la iglesia del Señor? O más crucial aún, ¿qué sucede si uno de esos pastores cae en un pecado grave? ¿Cómo puede la iglesia disciplinar a esos pastores? ¿Cuáles son las cosas que la iglesia debe tener en consideración a la hora de poner a un hombre a pastorear en una iglesia? Todos esos temas están incluidos en ese texto que acabamos de leer. Y como ustedes pueden ver, todos son temas vitales para el buen funcionamiento de una iglesia cristiana. Y en 1 Timoteo 5, 17 en adelante es un texto clave para entender cómo debe ser gobernada una iglesia y cuál es la función que los pastores tienen dentro de ese gobierno. Y aquí vemos básicamente 3 tipos de regulaciones en nuestro texto. Lo podemos dividir de esta manera. En los versículos 17 al 18 tenemos regulaciones tocante al salario de los pastores. En segundo lugar, en los versículos 19 al 21 tenemos regulaciones tocante a la disciplina eclesiástica a un pastor. Y en tercer lugar, en los versículos 22 al 25, tenemos regulaciones tocante a los candidatos al ministerio pastoral.
Pero antes de nosotros entrar a considerar estas cosas específicas, obligatoriamente tenemos que ver algunas consideraciones generales que podemos encontrar en este pasaje. Pablo habla específicamente del salario pastoral. Pablo habla específicamente de la disciplina eclesiástica a un pastor que ha cometido un pecado grave. Y habla específicamente acerca de los candidatos al ministerio. Pero es interesante notar que en este texto nosotros podemos encontrar mucha información incidental, sobre todo en el versículo 17, que tiene que ver con el ministerio pastoral en un sentido general. Por eso nuestro primer punto en esta mañana, y el único que vamos a tocar hoy, es consideraciones generales. Todavía no vamos a meternos en nada específico. Consideraciones generales respecto al ministerio pastoral. Y Pablo comienza diciendo aquí en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Es decir, aquí no se nos está hablando de ancianos en un sentido cronológico, porque ya de eso Pablo nos habló en los primeros dos versículos del capítulo 5, cuando dice, no reprendas al anciano. Y ahí está hablando del hermano de la iglesia mayor de edad, no mayor de 21 años, sino ya un poco más avanzadito de edad. O sea que Pablo no nos está hablando aquí de los ancianos en ese sentido, porque él ya habló acerca de este tema, sino que más bien nos está hablando acerca de los ancianos en un sentido oficial. Estos ancianos del versículo 17 en adelante ejercen una función de liderato dentro de la iglesia. Noten que Pablo dice los ancianos que gobiernan bien. Y más adelante nos dice que algunos de esos ancianos se dedican mayormente a predicar y a enseñar. Timoteo era un delegado apostólico, una persona que había sido enviada por el apóstol Pablo a trabajar en la iglesia de Éfeso, a corregir ciertos problemas de la iglesia, y Timoteo, como delegado apostólico, debía saber cómo tratar con estos ancianos así designados. Y existen pruebas inequívocas, hermanos, en el Nuevo Testamento, de que estos ancianos son los mismos que en otros lugares se les llama pastores o se les llama obispos. Es decir, que la palabra anciano, la palabra pastor, la palabra obispo son tres palabras que designan exactamente a la misma persona. Por ejemplo, yo estoy casado con una mujer. Esa mujer es mi esposa. Esa mujer es la hija de mi suegra. Esa mujer es la madre de mis hijos, pero es la misma mujer. No importa cómo la designemos. Yo le puedo llamar la esposa, yo le puedo llamar la madre de mis hijos, pero es mi esposa, es mi mujer, es la misma persona. De la misma manera, en la Biblia se habla de los ancianos, se habla de los pastores, se habla de los obispos, se habla de los que presiden, y todas son palabras que designan a la misma persona. Que una persona que ejerce la misma función, la misma autoridad dentro de la iglesia del Señor. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, ocurre un problema dentro de la iglesia. Algunos judaizantes estaban diciendo que para ser salvos había que circuncidarse y guardar ciertos ritos de la ley. La iglesia en sus primeros años vio esta amenaza y descienden Pablo y Bernabé a la iglesia en Jerusalén para tener un concilio, como se le llama a esto, con el concilio de Jerusalén. Y ellos llegan a ciertas conclusiones en este concilio. Pero lo que me interesa que ustedes vean es lo que dice el versículo 22. En la carta que ellos envían a la iglesia de los gentiles dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, etc. Vemos aquí, hermanos, a un grupo de personas a quienes se les llama ancianos. Y vemos que esos ancianos ni son apóstoles, ni son en un sentido específico la iglesia, sino que dice los apóstoles por un lado, los ancianos por otro lado y la iglesia por el otro lado. Eso no quiere decir que estos ancianos no pertenecen a la iglesia, sino que son un grupo especial dentro de la iglesia. Otro texto, Hechos capítulo 20, versículo 17. Este texto es clásico, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero es importante en el contexto de lo que estamos enseñando hoy en la mañana. Dice en el capítulo 20, versículo 17, que el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso para que suban a Mileto. Dice aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos
de la iglesia. Pablo se está dirigiendo aquí a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo a estos ancianos de la iglesia? Versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, la palabra griega pastorear, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí vemos a los ancianos de la iglesia que son designados como obispos en el versículo 28 y que Pablo dice que su función era pastorear la iglesia del Señor. Ancianos, obispos, pastores, es exactamente lo mismo. Tito capítulo 1, versículos 5 al 7. Tito tenía una función similar a la de Timoteo, solo que Tito fue enviado a Creta, Timoteo fue enviado a Éfeso, pero con la misma autoridad de delegado apostólico. Y dice en Tito capítulo 1, versículos 5 al 7, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. La palabra es presbúteros, y es importante que la recuerden por algo que voy a decir ahorita. Establecieses presbíteros o ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuáles son las cualificaciones de estos ancianos? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Y por qué debemos tomar en consideración estas cualificaciones? Dice el versículo 7, porque, la explicación, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Los ancianos deben tener estas cualificaciones porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, que son palabras intercambiables, anciano, obispo. Primera de Pedro capítulo 5. Algunas personas en el día de hoy no les gustaría que les llamen obispos porque tienen temor de que los confundan con los obispos católicos. Pero hermano, la palabra obispo, la palabra anciano, la palabra pastor, las tres son lícitas para dirigirse a un pastor de una iglesia. De hecho, hoy día es más generalizado que se le llame a los líderes de la iglesia pastores. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento que Dios, el Espíritu Santo, movió a los autores para utilizar más la palabra ancianos. La palabra pastor aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, solo 2 veces. La palabra pastorear solo aparece 2 veces. La palabra obispo aparece 4 veces. La palabra ancianos para designar a los líderes de la iglesia aparece 18 veces. Obviamente los ancianos se les debe llamar más ancianos que pastores, pero eso es algo que no tiene mucha importancia en cuanto al asunto que estamos tratando aquí. Dice primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, y la palabra apacentad ahí es pastoread, la misma palabra de Hechos 20, 28. Pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y esa frase cuidando de ella es una sola palabra griega, episcopontes. Y eso es un gerundio, un participio de la palabra episcopos, de donde viene la palabra obispo. O sea que la misma obra de supervisión que hacen los obispos es la que hacen los pastores, los ancianos en ese texto. Cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Noten, hermanos, que en todos estos textos la palabra anciano es intercambiable con la palabra obispo, con la palabra pastor. Y es por esa razón que en la misma carta a Timoteo, cuando Pablo habla acerca de los requisitos que deben tener los líderes de la iglesia, solo menciona a 2 líderes. Dice en el capítulo 3, versículo 1 al 7, cómo deben ser los obispos. En los versículos 8 al 13, cómo deben ser los diáconos. Porque en la iglesia del Señor solo deben haber 2 tipos de líderes. Deben haber obispos o pastores o ancianos y deben haber diáconos. ¿Por qué Pablo no menciona los requisitos de los ancianos y de los pastores? Porque están incluidos en los del obispo, porque es exactamente lo mismo. De no ser así, hermanos, nosotros no tendríamos en el Nuevo Testamento ningún texto que nos diga cuáles son las cualificaciones que deben tener los pastores de la iglesia. Ningún texto. Y eso no puede ser. ¿Por qué no aparece ningún texto que diga los pastores deben ser así, así, así? Porque eso está incluido en lo que dice 1 Timoteo 3. Los obispos deben ser así, así, así.
Por eso cuando Pablo escribe su carta a los hermanos de Filipos, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos y diáconos. Solamente 2 oficios dentro de la iglesia. Ahora bien, vamos a 1 Timoteo 5 otra vez. ¿Cuáles son las consideraciones generales que nosotros podemos extraer de nuestro pasaje acerca de estos líderes a quienes podemos llamar ancianos o pastores u obispos? Como usted quiera, como usted más le guste. Aunque yo honestamente preferiría que no me llamaran obispo. Pero de todas maneras, lo importante es cuáles son las consideraciones generales que podemos extraer de este texto acerca de estos líderes de la iglesia. Y la primera consideración general que podemos extraer es la siguiente: las iglesias deben ser generalmente pastoreadas por una pluralidad de pastores donde todos poseen la misma autoridad. El primer principio general o consideración general que aprendemos de nuestro texto es que las iglesias deben ser generalmente pastoreadas por una pluralidad de pastores donde todos poseen la misma autoridad. ¿Y por qué añadimos esa frasecita generalmente? Bueno, porque es Dios, es Cristo quien provee pastores a su iglesia. Y hay iglesias que por su contexto, por su tamaño, solo tienen un pastor. Pero lo importante es que ese pastor se esté dirigiendo hacia levantar otros pastores dentro de la iglesia para que cuando la iglesia lo necesite, esos pastores puedan ser llamados a pastorear. Es el caso, por ejemplo, de nuestro hermano Aroche en Santiago. Él es un solo pastor, pero el hermano Aroche está orando para que Dios levante otros pastores en la iglesia. Él no tiene la concepción de que él debe ser el único pastor en la congregación. Es lo mismo que pasa con el pastor Eugenio Piñero. Él es el único pastor, pero yo estoy seguro que él quisiera tener a otros pastores cualificados, pero claro, él debe esperar que el Señor envíe a esos pastores. Por eso decimos generalmente. Nuestro texto es tan claro que yo no sé cómo pueden haber personas que tuerzan esta verdad escritural. Dice aquí, los ancianos que gobiernan bien. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo escribió una carta a Timoteo para que él supiera cómo debía conducirse en la iglesia del Señor. Y dentro de esa iglesia del Señor, específicamente de Éfeso aquí, Pablo dice, Timoteo, los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aunque eso lo veremos más adelante, podemos ver aquí ya claramente que todos los pastores, aunque tienen la misma autoridad, tienen diferentes funciones. Algunos se dedican mayormente a predicar y a enseñar. Pero noten, hermanos, que no solamente un pastor debe predicar en una iglesia. Si una iglesia ha sido dotada por pastores que tienen el don de predicar, esos pastores en plural deben ejercer ese don para beneficio de la congregación. Yo no estoy de acuerdo con un desfile de pastores todos los domingos en la mañana, todos los domingos en la tarde. Yo creo que debe haber constancia, debe haber consistencia en la educación bíblica que se le da a la iglesia del Señor. Pero vemos claramente que varios pastores pueden ejercer esa función en un momento dado. Los pastores que mayormente enseñan o predican. Vean el versículo 19. Dice, contra un anciano no admitas acusación. Aquí Pablo está tratando el tema que veremos de la disciplina a un pastor que ha cometido una falta. Pero noten, hermanos, que aquí no dice contra el anciano no admitas acusación, sino que dice contra un anciano, porque Pablo entiende en su contexto mental que en la iglesia deben haber más pastores. Y en el libro de los Hechos vemos, o no solamente en el libro de los Hechos, en toda la Escritura, vemos esta verdad claramente revelada. Vamos a hacer rápidamente un recuento. Hechos capítulo 11, versículo 30. Hechos capítulo 11, versículo 30. Este es el patrón nuevo testamentario, hermanos. Pastores en plural, trabajando en iglesias en singular. En Hechos 11, los hermanos de Antioquía se reúnen para enviar una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Y dice en el versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. A los ancianos, a los pastores de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 14, versículo 23.
Hechos capítulo 14, versículo 23. El apóstol Pablo está regresando de su viaje misionero y dice: constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice aquí que ellos constituyeron ancianos, en plural, en cada iglesia en singular. Pastores en cada iglesia. Hechos capítulo 15, versículo 22. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y ustedes vieron cómo en el versículo 22 dice: pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a la iglesia, noten, a la iglesia, toda la iglesia en singular, pero con ancianos, enviar una carta por mano de Pablo y Bernabé. El texto que vimos en Hechos 20, 17, dice que Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso a Mileto y le dijo: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, a vosotros. En Tito capítulo 1, versículo 5, dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y si alguien dice: pero es que en cada ciudad habían varias iglesias, es que Creta era tan pequeña que yo dudo que en una ciudad de Creta cupieran varias iglesias al mismo tiempo. Cuando Pablo dice para que establecieses ancianos en cada ciudad, está pensando en pastores plurales que trabajaban en iglesias en singular. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice el apóstol: acordaos de vuestros pastores. Y en el mismo Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Noten, hermanos, que hemos dicho no solo que las iglesias deben ser pastoreadas por una pluralidad de pastores, sino también que todos esos pastores deben poseer la misma autoridad. Y con eso estamos diciendo que no solamente debe haber un liderazgo pluralizado en la iglesia, sino que debe haber paridad dentro de ese liderazgo pluralizado. Porque en el mismo instante en que en un consejo de pastores uno de los pastores se levante por encima de los demás, ya no hay pluralidad de pastores. Los pastores no solamente deben ser varios, sino que todos deben tener y poseer la misma autoridad, aunque no posean la misma función. Y esto se deduce del hecho de que solo vemos dos oficiales que trabajan en la iglesia: los pastores, obispos, ancianos y los diáconos. Si hubiera más de un líder en la iglesia, debería decir el pastor principal, los otros pastores que ayudan al pastor principal, los diáconos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que deben haber pastores y diáconos. O todos son pastores o todos son diáconos. Y no debe haber archidiácono, sino que todos son diáconos con la misma autoridad. Bueno, todos son pastores con la misma autoridad. La Iglesia Católica se desvirtuó desde muy al principio de este esquema y llegó a un esquema de gobierno de iglesia sumamente complicado. Al principio solo habían pastores y diáconos en la iglesia, pero a medida que el tiempo fue pasando y que la iglesia comenzó a enfrentar las herejías de los primeros siglos, los pastores que tenían la labor de predicar y enseñar comenzaron a tener preeminencia, porque ellos eran los que combatían la herejía. Y de esa manera comenzó a notarse ya en los primeros siglos una diferenciación entre los obispos y los presbíteros, es decir, los ancianos. ¿Quiénes eran los obispos? Los pastores que predicaban. ¿Quiénes son los presbíteros? Los pastores que asisten al pastor que predica. Cuando irrumpe Constantino en la historia de la iglesia, Constantino era un emperador romano y Constantino quiso meter la iglesia dentro del molde del gobierno del imperio, y de esa manera el gobierno de la iglesia comenzó a ser análogo al gobierno del imperio romano. Y así fue evolucionando este sistema de gobierno, de tal manera que hoy día en la Iglesia Católica, entre otras cosas, tenemos diáconos, sacerdotes, monseñores, obispos, cardenales, y encima de la cúpula está el Papa. Alguien dirá: wow, pero eso es muy complicado. Sí, es muy complicado. Y es solamente por mencionar algunos de los líderes que tiene la Iglesia Católica Romana. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La Iglesia evangélica no quedó a salvo de ese problema.
Muchas iglesias evangélicas que creen que deben ser gobernados por una pluralidad de pastores hacen diferencia entre el pastor que predica y los pastores que no predican. Y de esa manera nosotros notamos que en algunas iglesias hay un pastor que es el pastor principal y hay otros a quienes se les llama copastores o pastores asistentes que no poseen la misma autoridad que el pastor principal. Y eso, hermanos, no es bíblico. Cuando vamos a la Escritura, nosotros vemos allí a un cuerpo de pastores donde todos son pastores y donde todos poseen la misma autoridad. Como dice Sam Waldron en su exposición a la Confesión de Londres de 1689, dice él, la enseñanza bíblica no debe ser sutilmente minada por medio de terminologías tales como pastor principal o pastor asistente. No, hermanos, aquí no hay pastores asistentes, aquí todos somos pastores principales. Todos son pastores en la iglesia del Señor. Y como dice John Murray, eso guarda a la iglesia de ser gobernada por la mente antojadiza de un solo hombre. Eso guarda a la iglesia de ser gobernada en una forma dictatorial y no en una forma bíblica. Así que la primera consideración que nosotros podemos extraer de nuestro texto en 1 Timoteo, una consideración general, es que la iglesia debe ser generalmente pastoreada por una pluralidad de pastores donde todos poseen la misma autoridad. La segunda consideración general que debemos extraer de nuestro texto es la siguiente, y esto penosamente comenzaremos a considerarla este domingo, esta segunda enseñanza, la continuaremos el domingo siguiente, y es que las funciones básicas de estos pastores es gobernar y enseñar. Que las funciones básicas de estos pastores es gobernar y enseñar. ¿Qué dice nuestro texto? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y yo quisiera en esta mañana tomarme la libertad de voltear este texto cabeza arriba y comenzar por la segunda parte, porque es la menos conflictiva. La parte del gobierno es un poco más conflictivo. Vamos a ver en primer lugar el ministerio de enseñanza que tienen los pastores dentro de la iglesia. El ministerio de enseñanza que tienen los pastores dentro de la iglesia. De acuerdo con nuestro texto, una de las funciones de los pastores es predicar y enseñar, impartir instrucción al pueblo de Dios, y debo añadir que esto no únicamente en un sentido público y colectivo, sino también en un contexto aún más personal, a nivel privado. Todos los creyentes tienen el deber de procurarse alimentación a nivel personal. Por eso, hermanos, es que insistimos constantemente que los hermanos deben leer la Escritura, memorizar la Escritura, tener su devocional personal diario delante del Señor. Todo creyente tiene ese deber. Pero es indudable, hermanos, que Dios ha levantado pastores en las iglesias para que suplan una parte importantísima en la dieta espiritual de los hermanos. Por eso el mismo salmista que dice en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Ese mismo salmista dice en el mismo Salmo, en el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y esa palabra exposición en el hebreo es interesantísima, porque significa literalmente apertura. Cuando a usted algo que no comprende bien, se lo abren delante de sus ojos para que usted lo entienda. Y nosotros podemos entender esa exposición de la que habla el salmista en dos sentidos. Podemos entenderla como esa apertura de mente que Dios, el Espíritu Santo, trae sobre la mente del cristiano cuando está solo en su habitación leyendo la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces ustedes no han estado leyendo la Biblia y han visto textos que lo han leído cientos y docenas de veces y un buen día dicen, wow, ahora fue que lo entendí? ¿Qué pasó allí? Que el Espíritu de Dios abrió, expuso la Escritura en tu mente. Pero es indudable que esa exposición, esa apertura, también Dios la hace a través de los hombres asignados por Él para predicar la palabra del Señor. Por eso muchísimas veces, seguro que a ustedes les ha pasado, hermanos, que vienen a la iglesia, se predica de un texto que ustedes también han leído,
y salen diciendo, yo nunca había entendido ese texto en la forma en que lo acabo de entender hoy. ¿Por qué? Porque la exposición de la palabra del Señor ilumina, aún hace entender a los simples. Por eso todos los creyentes tienen el deber de dar a conocer la verdad de Dios, todos. Y cuando usted le predica hasta a un inconverso, usted está usando de ese deber. Pero los pastores constituidos por el Señor están investidos con la autoridad del Dios Todopoderoso para dar a conocer la verdad de Dios en una forma especial y única. Por eso es que no se deben faltar los cultos de la iglesia, a no ser por una causa sumamente grave e importante. ¿Por qué? Porque cuando se viene a la iglesia se está proveyendo una instrucción a los hermanos, que es única en su género. Dice Gardiner Spring en su libro El Poder del Púlpito, hablando de los predicadores, aunque ellos mismos son solo hombres pecadores, gusanos del polvo, ellos hablan en el nombre de Dios y lo que Dios mismo declararía de estar en el lugar de ellos. Por eso el Señor, antes de comisionar a sus discípulos, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. ¿Y por qué el Señor dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Porque Él estaba invistiendo a esos discípulos con esa autoridad. Con autoridad que vino de parte de Dios. Alguien dirá, bueno, pero eso fue a los apóstoles. No, porque el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estaba comisionando a los apóstoles y a todos aquellos que tendrían la comisión divina de predicar la palabra de Dios en una forma especial y única. Y esos hombres cuando hablan con la autoridad de Dios. Por eso dice el Señor más adelante, como me envió el Padre, así yo os envío. Y en otro lugar, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso dice Gardner Spring ahí mismo, que honrar o deshonrar la predicación de la palabra no es honrar y deshonrar al predicador, es honrar o deshonrar a Dios. Porque estamos predicando su palabra. Y hermanos, es esta verdad que ha armado a muchos hombres en la historia de la iglesia a enfrentar aún a los poderes temporales de este mundo por causa de la predicación del Evangelio. Solo hay que leer las historias de Juan Hus, o de Savonarola, o de Lutero en la dieta de Worms. Cómo se para delante del emperador y dice, yo tengo mi conciencia atada a la Escritura, yo no puedo ni quiero retractarme de lo que he dicho. Se cuenta que en una ocasión Samuel Davis, que fue uno de los grandes predicadores de Estados Unidos, unos siglos atrás, fue enviado a predicar a Inglaterra. Y se le dio el privilegio, entre comillas, ¿verdad?, de predicar delante del rey Jorge III. Allí estaba el joven monarca, sentado al lado del predicador. Y Samuel Davis comenzó a predicar la palabra de Dios con tal poder que el joven rey comenzó a dar exclamaciones en voz alta y a decir, ¡wow! ¡Qué bien! Y eran tales las exclamaciones que comenzó a interrumpir el culto. Y comenzó a distraer a los hermanos que estaban escuchando la predicación. Así que de repente Samuel Davis con toda solemnidad paró la prédica, miró a todo el mundo en la iglesia y luego dirigió sus miradas al rey de Inglaterra y le dijo, cuando el león ruge, las bestias del campo tiemblan. Cuando Jehová habla, que los reyes de la tierra guarden silencio delante de él. Ese era un hombre que entendía la autoridad que posee un ministro del Evangelio cuando está predicando el Evangelio. Por eso cuando Pedro fue enviado a la casa de Cornelio a predicar, ahí estaba Cornelio con toda su gente, listo para escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Cornelio? Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y por eso es que insistimos tanto, hermanos, de que en la iglesia de Dios haya reverencia y haya orden en el momento en que el predicador está exponiendo la palabra del Señor. Porque estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Y eso es algo serio y solemne. Es tal, hermanos, la importancia que la Biblia le da a este ministerio de enseñanza en la palabra del Señor, que en Hechos capítulo 6, cuando ocurrió un problema con las viudas de la iglesia primitiva, que las viudas estaban siendo desatendidas, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y fue por esa razón que se instituyeron los primeros diáconos.
Y más adelante el apóstol Pedro dice en el versículo 4, ahora nosotros podemos dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración. En Hechos capítulo 20, versículo 20, en ese discurso del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, les digo, vosotros sabéis cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando de los oficios que el Señor ha dado a su iglesia, 2 de ellos permanentes y 2 temporales, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, esos son temporales, fueron dados para escribir el Nuevo Testamento, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Hermanos, la misma palabra pastor nos da a entender el oficio que esa gente desempeña. ¿Qué hacen los pastores? Ellos cuidan, guían y alimentan al rebaño. ¿Qué hacen los pastores de la iglesia? Ellos cuidan, guían y alimentan espiritualmente al rebaño de Dios. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, se nos dice que una de las cualidades que debe tener un ministro es que debe ser apto para enseñar. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, Pablo dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si no enseñas a los hermanos, no serás un buen ministro de Jesucristo. En el versículo 11 del mismo capítulo 4 le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. En el capítulo 4, versículo 16, ocúpate de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. En el versículo 3, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, es tan claro la importancia que la Biblia le da a este aspecto del ministerio pastoral, la enseñanza. Todo el tiempo, la enseñanza. Los pastores deben sentir un peso sobre sus corazones de enseñar a los hermanos que están bajo su cuidado todo el consejo de Dios, no solo a nivel colectivo como estamos haciendo hoy en la mañana, sino también a nivel personal, individual. Por eso noten que Tito dice, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la palabra hablar es la palabra griega laleo, que significa hablar en un sentido informal. Pablo está diciendo, Tito, cuando te juntes con los hermanos, aprovecha la oportunidad para instruirlos en la palabra de Dios. Pero tú habla aún a nivel informal lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que en cuanto a la naturaleza de este ministerio de enseñanza, vemos que debe ser desarrollado tanto a nivel colectivo como a nivel individual, tanto en público como en privado. En cuanto al alcance de este ministerio, los pastores deben ser fieles en proveer a las ovejas que están a su cuidado una dieta balanceada y oportuna. Una dieta balanceada y oportuna. En Mateo capítulo 24, versículo 45-46, dice el Señor, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que dé el alimento a su tiempo? Nosotros estamos aquí para eso. Si somos siervos fieles y prudentes, debemos dar a ustedes el alimento apropiado en el momento oportuno. Los niños saben esto que voy a decir. Muchas veces, cuando los padres están alimentando a sus hijos, no siempre les dan precisamente el alimento que ellos quieren. No siempre les van a dar el alimento que tiene el mejor sabor, pero pueden estar seguros de que si es un padre consciente, él está dando lo que más le alimenta, lo que más los va a beneficiar. Y cuando el niño dice, yo no quiero zanahoria, porque no me gusta la zanahoria, el padre le dice, sí, pero tienes que comértela. Yo no quiero vegetales, y lo ponen al lado del plato, y el padre es responsable, dice, no, tienes que comer vegetales, porque es una parte importante en tu dieta. Y cuando el niño está enfermo, normalmente a ese niño no le va a gustar el sabor de la medicina. En estos días hemos tenido al niño más pequeño nuestro enfermo, y cuando le vamos a dar la medicina que a él le toca, a él no le gusta esa. Y él me dice, no papi, dame de aquella, pero es que esa no es la que él necesita en este momento. Yo no puedo hacerle caso a él, porque él no sabe qué es lo que a él más le conviene. Y de la misma manera los pastores, cuando están alimentando al rebaño de la iglesia, no le van a dar siempre la comida que ellos quieren, no les van a dar siempre las comidas que tienen el mejor sabor, sino la que ellos más necesitan, la que va a ser más beneficiosa para su alma. Por eso cuando Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso, les recuerda a ellos la diligencia con que él se ocupó de alimentarlos espiritualmente. Pablo dice, y voy a leer de la Biblia de las Américas, vosotros sabéis
¿cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil? Oiga bien, hermanos, dice Pablo, yo no rehuí enseñaros a ustedes nada que fuera útil. Y aquí quiero que ustedes presten mucha atención. Los pastores debemos siempre estar en guardia contra la tendencia de enseñar únicamente aquellos tipos de temas que resuelven problemas inmediatos, pasando por alto aquellos que proveen la plataforma para el desarrollo total de los creyentes. Voy a repetir eso y lo voy a explicar. Los pastores debemos siempre estar en guardia contra la tendencia de predicar para resolver problemas inmediatos, pasando por alto aquellos temas que proveen la plataforma para el desarrollo total de los creyentes. Vamos a explicarlo de esta manera. En el proceso de educación de nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos, nosotros debemos lidiar con necesidades a corto plazo y necesidades a largo plazo. ¿Cuáles son las necesidades a corto plazo? Bueno, alimento, comida, lidiar, por ejemplo, con la rebeldía de nuestros hijos en el mismo momento que esa rebeldía se manifieste. Cuando hay una rabieta en la casa, ahí tiene el padre que agarrar al niño, llevárselo aparte, dale por donde el Señor diseñó y entonces instruirlos en la palabra del Señor y decirle al niño por qué él no puede rebelarse contra la autoridad paterna. Eso es una necesidad a corto plazo. Él está trabajando con él en un problema que surgió en ese momento. Pero los padres no solamente deben dedicarse a enseñar a sus hijos las cosas a corto plazo, sino que los padres también los están preparando a ellos para ser mañana hombres y mujeres que se van a desempeñar en el lugar que Dios diseñó para ellos, como esposos, esposas, profesionales, quizás aún hasta líderes de la iglesia, quién sabe. De igual modo, hay una serie de problemas que los cristianos enfrentan diariamente. Los cristianos se enfrentan con problemas con la ira, por ejemplo. Todos los días se enfrentan problemas con la ansiedad, con los malos pensamientos, con la crianza de los hijos, etc. Y los pastores deben ser sensibles a esas necesidades y suplir para ellas en la enseñanza de las Escrituras. Por ello, hermanos, hace un tiempo atrás se dio aquí una serie de 10 mensajes sobre cómo tratar con la depresión. ¿Por qué? Porque eso era importante para la iglesia en ese momento, porque muchos hermanos lidian con la depresión. Por eso, en momentos cuando el país estaba en un poco de caos, Gamal comenzó a predicar en la mañana sobre el Salmo 23, porque eso provee a los hermanos un mecanismo para resolver problemas inmediatos en su vida. Y todo eso es importante. Pero eso de ningún modo puede estar desligado de toda una serie de instrucciones que tienen que ver con problemas que no son inmediatos, pero que son los que nos van a proveer todo ese consejo de Dios que necesitamos para desarrollarnos como creyentes en todas las áreas de nuestra vida. El mismo tema que nosotros estamos predicando hoy es un ejemplo de esto. El que un creyente comprenda cómo funciona una iglesia en lo que respecta a su gobierno y cuál es el papel que juegan los pastores de la iglesia dentro de ese gobierno es tan importante como entender cómo manejar la depresión. Y lo voy a demostrar citando un texto que todos ustedes conocen. Y esto tengo que darle el crédito a otro pastor, porque fue el que me hizo ver esto. Hablando con el pastor anoche en estos días por teléfono, me citó ese texto y me quedé pensando en eso. El Señor dice, hablando con un escriba, que hay 2 mandamientos en la Biblia que resumen toda la Biblia. ¿Cuáles son? Amarás a Dios por encima de todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Dice el Señor que en esas 2 sentencias se resume toda la ley. Ahora bien, si toda la ley nosotros podemos resumirlo en estas 2 sentencias, eso quiere decir que toda la Escritura está íntimamente relacionada una parte con la otra. Y eso quiere decir que todo afecta al esquema total de pensamiento que Dios ha puesto en su palabra. Es verdad que la Biblia tiene variedad de temas, una variedad de contenido, pero en esa variedad la Biblia presenta una unidad vital de tal manera que todas las cosas contenidas allí se relacionan, se interrelacionan unas con otras. Y aquí es que debemos decir
que esa es una de las debilidades, porque son muchas, que yo le veo a los ministerios para eclesiásticos. Hay ministerios, por ejemplo, de cómo criar niños, por ejemplo. Y ese ministerio solamente se encarga de eso. No es un ministerio conectado con la iglesia del Señor, es un ministerio para eclesiástico. Está al lado de la iglesia supuestamente para ayudar a la iglesia. ¿Cuál es el problema con este tipo de ministerios? Que ese ministerio solamente enfoca un aspecto de la verdad, separado de todo el contenido de la verdad de Dios que está en la palabra del Señor. Y todas las verdades escriturales se interrelacionan entre sí. No podemos extraer un tema de la Biblia y hacer un énfasis solo en ese tema. Y ese es el problema también que presenta el dispensacionalismo, que ha dividido la palabra del Señor en una manera que no permite que nosotros podamos ver todo el contenido de la palabra del Señor como un todo. La palabra de Dios tiene verdades variadas, pero todas se interrelacionan. Así que, hermano, si podemos entender esto de esa manera, nos daremos cuenta que si no comprendemos la importancia que tiene la iglesia local en el desarrollo nuestro, ni poseemos la instrucción necesaria acerca del ministerio pastoral, manifestaremos en algún lado de nuestra vida esa deficiencia alimenticia. Vamos a suponer por un momento que hay un hermano que desconoce este asunto de los pastores, de que los pastores deben enseñar al pueblo de Dios todo el consejo de Dios, tanto a nivel colectivo como privado. Cuando ese hermano tenga un problema en su vida diaria, con su trabajo, con su esposa o con lo que sea, un problema que está afectando su vida espiritual y su relación con el Señor, ese hermano no tendrá la información necesaria para utilizar los mecanismos que Dios le ha dado con los pastores. O vamos a suponer a ese mismo hermano que el pastor se le presente un día en su casa a hacerle una visita pastoral y se siente con este hermano no conoce esta doctrina, no entiende esa enseñanza, y el pastor se sienta con él y le dice: bien, hermano, yo vine para hacer una visita pastoral. Yo quiero que tú me hables, ¿cómo está tu devocional familiar? ¿Cómo tú haces el devocional con tu esposa y con tus hijos? Mira, el otro día vi que tu hijo hizo esto y aquello en la iglesia y yo quería proveerte cierta instrucción bíblica al respecto. ¿Cómo va a reaccionar este hermano que no conoce esta enseñanza espiritual? ¿Saben cómo va a reaccionar? Probablemente se va a decir en su interior: ¿y quién le ha dado derecho a este hombre a meterse en mi vida privada? Pero, hermanos, tenemos que entender una cosa: los pastores han sido puestos por el Señor en la iglesia a enseñar todo el consejo de Dios, tanto a nivel público como a nivel privado. Y Pablo dice que él no rehuyó enseñar a los creyentes en Éfeso todo aquello que fuese útil, no solamente en público, sino también casa por casa. Dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 20. Los pastores no deben dar por terminada su tarea cuando enseñan la Escritura al pueblo de Dios colectivamente. Cuando el sembrador riega la semilla, ¿verdad? Él va por el campo regando semilla, pero el trabajo de él no terminó allí. Ahora las plantas van a comenzar a crecer y ahora ese sembrador va a tener que estar pendiente de cada una de esas plantas, porque probablemente alguna de ellas va a coger un bicho que, si no se le cuida a tiempo, va a acabar con todo el sembrado. Él tiene que cuidar todas las plantas en un sentido particular. Ustedes imaginan a un médico, ¿verdad?, que sea dueño de un hospital o de una clínica privada, pero él solamente se encarga de ver cómo está la cocina de la clínica, de ver cómo está la enfermería de la clínica y decir: a todos los del piso 3 denle Metiolés, a todos del piso 2 aspirina. Él no puede hacer eso. Él tiene que ir habitación por habitación a ver cuál es la enfermedad de cada uno para poder dar la prescripción necesaria para cada uno. De la misma manera, cuando el pastor predica la palabra del Señor, él está regando la semilla a toda la iglesia, pero el pastor tiene la obligación y el deber de parte del Señor de ir casa por casa de los hermanos para ver cómo se está aplicando esa enseñanza que se está dando al pueblo de Dios colectivamente. Y hasta que no hacemos eso, nuestra labor no ha concluido. Y es importante que los hermanos sepan eso, para que cuando los pastores vayan a sus casas a hacer una visita pastoral, no vayan a perder el tiempo hablando de pelota. Porque no fue a hablar de pelota, podemos hablar de pelota en otro momento. Es más, hasta podemos ir a jugar pelota juntos.
Pero en ese momento estamos haciendo una visita pastoral para ver cómo se está aplicando la escritura que se está dando al pueblo de Dios en una forma particular y especial. Por eso el Señor mismo dice que una de las cosas que diferencian al pastor asalariado del pastor verdadero es que el pastor verdadero deja las 99 ovejas en un lugar con cuidado y se va a buscar la única y solitaria oveja que se extravió. Le doy gracias al Señor de que cuando Pablo escribió ese magnífico tratado de teología que es la carta a los Romanos, termina el capítulo 16 mandando salutaciones a por lo menos 28 personas, 26 de las cuales son mencionadas por sus nombres. ¿Por qué? Porque Pablo conocía a sus ovejas. Y nos cuenta la historia de la iglesia que Charles Haddon Spurgeon tenía una iglesia de 6,000 miembros. Siempre se habla de Spurgeon como un gran evangelista, como si él no hubiese hecho obra pastoral, y eso es una falsedad. Spurgeon no fue primariamente un evangelista, Spurgeon fue por encima de todo un pastor. Y Spurgeon dice que él conocía por nombre los 6,000 miembros de su iglesia. Eso es un pastor. Y es una pena, hermanos, ver cómo este concepto de lo que es el pastorado se ha perdido en el día de hoy. El pastor que tiene contacto personal con sus ovejas y trata de enseñarles a ellas todo el consejo de Dios. Bien, hermanos, la semana próxima continuaremos tratando este punto. Y vuelvo a repetir, hermanos, que no es exagerado afirmar, no es exagerado, que la comprensión de estas verdades y la aplicación de ellas son necesarias para un crecimiento estable y armonioso. En estas consideraciones generales que hemos comenzado a ver hoy, hemos visto primero que las iglesias deben ser generalmente pastoreadas por una pluralidad de pastores donde todos poseen la misma autoridad, y en segundo lugar que las funciones básicas de estos pastores es enseñar y gobernar. Es Cristo mismo quien da pastores a su iglesia, y podemos estar seguros que Él no proveería pastores a su iglesia si Él creyera que esos pastores no son necesarios. Y una vez más queda demostrado que es una presunción creer, como muchos creen penosamente en el día de hoy, que nosotros podemos desarrollarnos y crecer en la gracia como creyentes aparte de la iglesia local y de su ministerio. Dios en su sabiduría ha planificado la vida cristiana de otro modo para que podamos comprender que no somos autosuficientes. De hecho, ni los mismos pastores son autosuficientes, y por eso Dios les manda que tengan a otros pastores que los pastoreen. Y yo creo que Dios ha hecho eso, ¿saben para qué? Por un lado, para humillarnos, para que no creamos que somos demasiado sabios. Nosotros necesitamos ser pastoreados. Y por el otro lado lo hizo para unificar a su pueblo como un cuerpo y como una familia. Hermanos, nosotros nos necesitamos mutuamente. Y esa es la forma en que se supone que una iglesia de Dios debe funcionar. Vamos a orar. Una vez más, oh Señor, te damos las gracias por tu palabra, por la instrucción que encontramos en ella. Ayúdanos, oh Padre, para que podamos guardar estas cosas en nuestras conciencias, en lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos realmente alcanzar un máximo desarrollo y madurez como iglesia y, por supuesto, Señor, como individuos. Que la conciencia de los pastores que componen esta congregación quede atada, oh Señor, a esta verdad, y que los hermanos puedan comprenderla también, para que ese pastoreo pueda ser cada vez más efectivo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.